versículos para hoy, pero vamos a comenzar, ¿eh? Y vamos a ver qué es el arrepentimiento verdadero. Vamos a ver de un punto de vista que nos va a enseñar que el arrepentimiento no es una emoción o sentimiento, pero sí las incluye en su forma de pensar, sea en la mente carnal o en su corazón, va atachado a esos pensamientos y emociones. Siento calor en lo físico, entonces me enojo, quiero que ya termine el hermano, que deje de hablar tanto. O siento frío y necesito que alguien ore por mí, ¿no? Todos estos son pequeños ejemplos, pero amén. Busquemos, ya pongámonos de pie, busquemos juntos en 2 Corintios. Son unos versículos muy conocidos, pero los vamos a ver en profundidad juntos. 2 Corintios capítulo 7. Vamos a leer del 8 al 13. Y me siguen porque sé que hay varios que tienen su Reina Valera, hay otros que tienen su nueva versión internacional. Quizás hay otros que tienen otra versión, pero les voy a leer la mayoría en la Reina Valera y también va a estar mezclado Reina Valera con nueva versión internacional. Entonces no se asusten si una palabrita o dos o tres están no como la que está al frente de usted. No es el final del mundo. Cuando lo tengan, me pueden dejar saber con un gran amén, ¿no? Así, no pequeño amén, se puede hermano, no. Un gran amén. 7, amén. 2 Corintios 7, del 8 al 13. 2 Corintios, capítulo 7, versículo 8 al 13. Estamos, amén, en la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corintios. Y va a hablar un poco sobre la primera carta. Palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice el 8 hasta el 13, hasta 10. Vamos a poner. El resto lo podemos hacer más tarde. De 8 a 10 dice: si bien los entristecí con mi carta, me siento muy mal. ¿Se sintió mal el apóstol Pablo decirle la verdad a la iglesia? No, dijo, no me pesa. Es verdad que antes me pesó, en algún momento sí sintió algo, porque me di cuenta de que por un tiempo mi carta los había entristecido. Sin embargo, ahora me alegro, no porque se hayan entristecido, eso sería un líder cruel, un líder malo, que todavía hoy en día existen. Nosotros no somos de esos. Ahora me alegro no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Aleluya. La Reina Valera dice: fuisteis conquistados para arrepentimiento, por la razón de que llegues a arrepentirte. Porque habéis sido conquistados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Versículo 10 dice: porque la tristeza que es según Dios, sabe que Dios tiene emociones, y si somos hechos a su imagen, nos ha dado nuestras emociones para ser reflejo de las de Él. ¿Eh? Versículo 10: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias, nos amas tanto, Señor, gracias en esta tarde, Señor, hemos podido rendirte culto, Señor, a través de salmos, a través de lecturas, Señor, a través de cánticos. Padre, hemos llegado al momento, Señor, en que estamos, Señor, listos, con corazones, oídos, ojos, Señor, almas abiertas para que tú deposites en nosotros esta palabra, esta semilla incorruptible que tú mismo prometiste, escribiste, Señor, que no retorna vacía, Señor, que cumple el propósito para el cual la mandas. Padre, gracias que en esta noche
tienes, Señor, propósito a través y por medio de esta palabra. Sea tú, Espíritu Santo, a través de nosotros, ayudándonos a oír lo que tú quieres que oigamos. Ayúdanos a entender lo que tú solamente sabes que necesitamos entender. Padre, te amamos, te damos gracias porque tú eres un Padre bueno y nos corriges, Señor, nos das emociones según las tuyas para ayudarnos a navegar esta vida cristiana. Te damos gracias que toda respuesta que necesitemos la encontramos en tu carta del mundo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Toma asiento. Sé que amén, solo somos 3 de los que estamos fríos, los restos que están calientes no se duermen. Amén. No voy a tardar, pero sí vamos a hablar en el contexto del arrepentimiento verdadero, tristeza según Dios. O sea, amén. Mantengan sus Biblias cerca, manténganlas abiertas, porque no quiero que nadie a este lugar y diga, el hermano Francisco dijo, porque yo no estoy diciendo nada, sino les voy a decir las citas, voy a decir, vamos, busquemos, miremos, oigamos, veamos, dice Dios. Amén. Vamos a ver que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, amén, en la Trinidad, pero cada uno de ellos en su propio aspecto sintieron y es tristeza según Dios. Amén. Nosotros, aleluya, usamos el pequeño ejemplo al calor, pero todo en nuestra vida que pasa circunstancias de momento a momento de cada día, tenemos esta misma de poder estar en la carne o estar en el espíritu, de la forma en que pensamos, de la forma en que manejamos nuestra vida. Y amén, hay cosas que automáticamente no importa si es cristiano o no lo es. Hay cosas que naturalmente, por ejemplo, ¿cuántos han perdido a ser queridos? ¿Cuántos en algún momento han tenido síntomas o han estado enfermos? ¿Okay? ¿Cuántos pueden haber hasta adultos en este momento? ¿Cuántos se han sentido cansados? Por ejemplo, ¿le están casando la mano? Amén. Pero en esta tarde vamos a ver que la tristeza, según Dios, tiene el propósito para producir y llevarnos al arrepentimiento. Okay? So hay cosas que pasan que a veces decimos, Señor, sobre esto. Él nos quiere explicar lo que nos quiere enseñar, pero a veces la respuesta más y a la vez más compleja es vivimos en un mundo de cosas que le tiramos la culpa a Dios o presumiendo que Dios fue quien lo hizo, porque Dios es soberano de todo, pero si es un padre bueno va a hacer o pasar algo malo en su vida. La respuesta es no, los que lo piensan demasiado. Pero si es un padre bueno, va a mandar, no le va a dar algo malo. Entonces, así como Dios tiene sus emociones, nosotros tenemos. Me estaba leyendo en preparación a este mensaje. No lo leí todo, pero brevemente leí un libro escrito por unos judíos de que ellos creen que Dios tiene 7 emociones. No sé si está cierto o no. Creer que Dios siente y tiene experiencias con esa. Vamos a ver ejemplos de cada parte. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Busquemos juntos en Génesis unos versículos, los versículos más tristes de toda la Biblia. Yo los encontré y dije, pues yo los he leído, pero cuando los estaba viendo en este contexto, me causó lágrimas, porque yo dije, es triste ver
Dios se sintió de esta manera. Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6, de Dios Padre en un momento cuando Él sintió la tristeza. Cuando tienen que decir amén, vemos el versículo Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6. Dice, al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra y de toda inclinación de su corazón tendría siempre hacia el mal, lamentó. Otra persona dice, se ha hecho al ser humano en la tierra y le dolió. Dios tiene un corazón, Dios siente, ha sentido, quizás todavía siente la tristeza a causa de verdad. Pero sí, como una pausa aquí, les tengo que compartir las buenas noticias, porque quizás usted lea, hermanos, es cierto, hoy ni quería venir a la iglesia, pero la nación de mi corazón carnal me forzaron, mami y papi, ven a la iglesia. Espérese, no. La buena noticia es que ya hay unos versículos en Jeremías, no los tengo las notas, pero en Jeremías dice el Señor, como parte del nuevo pacto, nos hizo y nos da un corazón de carne en el cual está escrito su palabra. Entonces ya no tiene toda la importancia del mal. No al 100% como está aquí. Tuvo la inclinación a venir a cantarle a Dios, a venir a alabar a Dios, ojalá una buena razón. Entonces, la buena es nuestro corazón en el día de hoy era bueno. Y amén, un ejemplo en donde Jesús, entonces al principio vamos a ver, amén, un poco de detalle con Jesús. ¿Cuántos versículos más cortos de la Biblia? Jesús lloró. ¿Por qué? Se le murió su amigo Lázaro. Entonces, al principio yo dije, pues fácil, vámonos aquí, pero estuve hablando con un hermano el día y Dios con la palabra y dije, espérate, este versículo es donde también el Señor Jesús nos enseña un aspecto de su vida que no detalla mucho de los evangelios. Hemos oído que Jesús se aislaba, iba a solas a la montaña a orar, pero y tengo que avisarles antes de compartir el verso, eso no es cada oración suya tiene que ser de esta forma. Hay veces en la vida cristiana de ser demasiado emocionado, si no lloro, si no siento que quiero brincar, Dios no me ama, no siento a Dios, está algo malo. No es verdad. Y tampoco no que ser con corazones de piedra, que si alguien muere, nos hacemos ciegos. No me duele. No me duele. Cuando Jesús mismo lloró de su amigo, de hermano Lázaro. Entonces, busquemos Hebreos 5, capítulo 5, versículos 7 y 8. Vamos a ver en unos momentos la tristeza que experimentamos, que también yo sé que también hemos pasado. Sea que la veamos o no, levantar a una iglesia en su propia casa, a solas, usted con el Señor, sé que lo ha hecho porque es promesa que al final Él va a limpiar y secar toda lágrima que hemos llorado. Entonces Dios ve, Dios ha oído y visto todas las lágrimas que usted ha derramado para su ser querido, para ver su voluntad, para todo aquello que desea su corazón, las lágrimas, oración,
nuestra fe en Jesús mismo. A veces, cuando iba a orar, iba a orar delante de su Padre. ¿Con quién más en el mundo tenemos que estar puerta abierta, esa oportunidad, ese albedrío de decir, me fue un día pesado, una semana pesada, solo quiero llorar? Quizás a la pastora, a su hermano, a su casa, no los quiere ver llorar. Quizás no tienen el tiempo, pero el Padre Celestial está diciendo, el Padre Celestial está su trono y sus puertas abiertas para que vayamos, vemos hacia él de esa forma. Es interesante ver que, amén, lo detalla en versículos en Hebreos 7 y 8, habla de Cristo en los días de su carne, porque fue como sucedió. Y Cristo en los días de su carne, en los ruegos y súplicas con gran clamor y ¿a quién? Al que le podía librar de la muerte. El 8, no, al final del 7 dice, fue oído a causa de su temor reverente, dijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y pensante, oh Padre, les voy a contar un pequeño testimonio de Neja en una de las otras iglesias que participo. Voy a ser corto, pero estaban afuera, también tenían una fogata y los quehaceres. Estaba hablando con el pastor, no estaban poniéndole tanta atención a la bebé. Pero después, mami mira acercarse a la fogata, al fuego, y ella dice, pone ojos grandes y dice, que no voy a tocar. Diciendo, no. Y el pastor la regañó. Dice, hey, hay cosas como hemos de leer, no es la voluntad de Dios. Dios no te está diciendo para que te quemes, pero hay cosas que a veces por es duro que es. Voy a ir a tocar el fuego. Y dice la hermana que solo le tocó un poquito a la niña y brincó y jamás lo ha vuelto a hacer. Amén. Qué tan bueno ir como cristiano, seguidito, yo también me incluyo. Pero, amén, dice, y aunque era hijo, padeció, aprendió. Hay cosas que como humanos hacemos, o la cultura del mundo nos convence que está bien. Oh, a usted le gusta a fulano y él le gusta a usted, está bien, júntense y están juntos, no se van a casarse, está bien, es la cultura. Y después, amén, puede hacer que salga un hijo o una hija planeado siempre en los ojos de Dios, pero no es su voluntad, pasas y fe. Aprender lo que padecemos. Orar. ¿Amén? Un pequeño ejemplo. Pero tenemos, amén, varias ocasiones en la Biblia, esta es una de ellas, donde la palabra nos recuerda de que somos hechos a la imagen de Dios y como leímos, Cristo, días de su carne. Amén. Dios, Jesús, siendo hombre, concedió y también siendo Dios. Nosotros somos un terzo santo si tenemos el Espíritu Santo. Ha dicho, yo creo y quiero, necesito que Jesús sea mi Salvador. Ahí Él quita su espíritu viejo, fuerte, su naturaleza pecaminosa y lo sé, dice Efesios 7. Lo sé con el Espíritu Santo. Entonces, lo que debe de pasar, estamos cada vida ahora es la transformación de nuestra mente, nuestra alma,
y eso en casa tiene resultados en nuestro cuerpo. Y tenemos, amén, así como Jesús con grandes lágrimas que podía librar de la muerte, podemos ver a Jesús en su tristeza según Dios, y usted y yo podemos tener la garantía de alcanzar o hallarse en gracia allá en Hebreos, que acerquémonos pues al trono de la gracia para alcanzar, para encontrar. Pero si no nos acercamos, vamos a encontrar. Amén. Y el Espíritu Santo, Efesios 4:30, ya ver en la Trinidad que ambos, todos experimentamos esa. Efesios 4:30 es uno de los, amén, versos conocidos que quizás hoy en la primera parte muchos se enfocan y solamente dice la primera parte, pero nos deja a los cristianos que sean pollitos sin cabeza, que se encuentren en ellos su propia ruta para llegar a la salvación. No. Dios en su palabra tiene respuesta a todo, explicación a todo lo que necesitamos. Amén. Y al final del verso nos dice cuál herramienta para lograr no conquistar al Espíritu Santo. Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para, o por esta razón, Dios le dio al Espíritu Santo para que llegue al día de la redención y no terminemos en vergüenza, sino que Señor, por medio de tu Espíritu Santo, dice, porque pensé y creía que me estaba viendo. Entonces, en vez del Padre y el Espíritu Santo, experimentar la tristeza según Dios, podemos ver cosas que le causan tristeza al Señor, que también nos debería causar tristeza, nos lleva al arrepentimiento. Dios Padre miró que en la tierra la maldad del hombre, la muerte, todo lo que causa la muerte, sea rápida, sea despacia, la del hombre, la muerte, entristece a Dios, y esta es esa en Dios. Ahora es importante, volvamos allá a Génesis capítulo 6, es importante saber que tenemos todo tiempo en el mundo. Por eso se entiende y a veces hasta de usar la presión, que a veces usted se va, se haga la oración, no se va. Está usado en inglés. Se entiende, pero es la razón por qué. Quizás hay maneras mejores de hacerlo. Génesis capítulo 6, leamos el versículo 3. El verdadero arrepentimiento comienza con esta realización. O sea, hay una urgencia. Si usted muere yéndose para casa de la iglesia y no se arrepintió, es una posibilidad. No estoy diciendo que Dios lo va a hacer, no se lo estoy llevando, pero existe esa urgencia, que si usted no amanece mañana y no tiene a Jesús como su Salvador, se va a ir al infierno. Así de simple. Entonces, hay una urgencia. ¿Y qué dice Dios en Génesis 6:3? Dice: dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Pues ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Hay un dicho que creo que todos los que no se han dormido me pueden ayudar a completar. Ayúdenme a completarla. Vida solamente hay
saben. Hasta ahí se lo saben. Bonito. Vida solamente hay una. Amén. Es verdad. En nuestro físico. Entonces, lo importante saber es que todos tenemos una fecha de vencimiento. Todos tenemos X cantidad de días planeados por Dios que vamos a vivir, y está en nosotros, en nuestras decisiones, decir: voy a vivir la vida que Dios quiere que yo viva, porque es vida abundante, vida buena, vida con garantía y promesas de seguridad, de bendición, de prosperidad. O voy a tratar de vivir mi vida a mi manera. Yo soy Dios, ¿verdad? Pero tenemos, amén, más buena noticia, porque está hablando aquí quién contiende o quién no va a contender con el hombre para siempre. El Espíritu de Dios. Entonces, no es tanta la tarea o la responsabilidad, el peso del pastor o del predicador o maestro o hermano o hermana de decirle a todo el mundo es la verdad, porque el Espíritu Santo es quien está encargado de traer eso. Entonces, me puse a buscar cuál es la definición de comprender, y la buena noticia es que está garantizado que el Espíritu Santo de Dios va a contender mientras haya vida. Ya muertos, ya no tienen con quién contender. Entonces, el mismo Espíritu Santo que vivió en Jesús para contender con el hombre mientras está vivo, es el mismo Espíritu Santo que vive en nosotros. Es el mismo Espíritu Santo que Dios nos regala al creer. Entender significa actuar como juez y sentencia, administrar juicio, y creo que la definición más para este contexto es alegar una causa. Yo siempre he dicho, después de ver los frutos de tanto alegar con la gente y todavía no están aquí en la iglesia o su vida a Cristo, usted mismo se está haciendo daño ponerse a alegar. Es trabajo del Espíritu Santo. Mejor puede alegar una causa, actuar como juez, en vez de abrir sentencia al lado de Dios. Amén. Podemos alegar la causa a Dios por ellos. Y decir: Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Entonces, creo, amén, con todo lo que soy, alma, ser y cuerpo, que el Espíritu Santo viene a alegar a nuestras vidas. Lo que Dios más quiere administrar en nuestras vidas es lo que está en el versículo 8. Si están todavía en Génesis 6, busquen un poco abajito, Génesis 6, 8. Esto es lo que el Espíritu Santo está tratando de contender, está tratando de invitar a la gente a que acepte en sus vidas, pero el mundo no lo quiere. Que dice Génesis 6, 8, y vamos a hacer una pequeña dinámica o otro pequeño ejercicio, y ponga su nombre aquí. Cuando dice Noé, usted léalo o dígalo en su mente, dígalo en voz alta, ponga su nombre. Génesis 6, 8. Pero el hermano Francisco halló gracia ante los ojos de Jehová. Pero Ana, pero Evelyn, pero Carlitos, pero Nuri halló gracia ante los ojos de Jehová. Amén. Esto es lo que el Espíritu Santo está todo el tiempo tratando de contender a la vida del hombre, sea cristiano o no. Porque hay cosas que como cristianos también el Espíritu Santo está todavía: hey, acá está la verdad, tú todavía piensas y actúas de esta manera, pero acá está la verdad, estoy contendiendo, quiero que oigas. Por eso se repite tantas veces: el que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice, no lo que dice el hermano, la hermana, el Espíritu dice en la carta de amor. Entonces, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. La palabra hallar
y es sinónima con ganar. El ganar implica que tuvo que ver con la victoria. ¿Okay? Si jugamos, no sé cómo es rock, paper, scissors en español, piedra, Papel o tijera. Piedra, papel o tijera, y usted me echa una piedra y yo le echo papel, yo perdí. Usted ganó. Yo, la victoria, usted me hizo perder. Entonces, el hallar en ese contexto es ganar y asegurar. Entonces, Dios lo que está dando por entender aquí es que así como Noé halló gracia a nosotros, usted y yo no, amén, nos ganamos esta gracia por nuestra fuerza. No nos ganamos esta gracia por lo bueno que seamos, lo más que oremos, lo más que animemos, lo más que vengamos a la iglesia. Sí experimentamos y vivimos más de esa gracia, pero la gracia es gratuita. Dios la da a nosotros y si la recibimos, podemos disfrutar. Creo que es en Romanos, por allá dice un versículo que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, no por tus propias fuerzas, no por tanto que ore o ayude o venga a la iglesia, lo que es amado, pero somos más que vencedores por medio de lo que Jesús hizo por nosotros. Entonces, primer punto, podemos decir, el arrepentimiento verdadero realiza que solo tenemos cierto tiempo para arrepentir. Seamos en el mundo, seamos ya cristianos, el arrepentimiento es, se puede decir, un estilo de vida. Y vida solamente hay una, pero la vida buena solo se encuentra en Amén. La vocecita que dijo Cristo, sí sabe. La vida buena se encuentra en Cristo. Amén. Busquemos juntos ahora en Lucas 15. Vamos a ir ver juntamente el Padre, el Hijo y aún el Espíritu Santo se puede ver en el ejemplo. Vamos a ver la parábola del hijo pródigo, pero sí, si quieren tarea, nadie se las va a chequear, pero si quieren leer algo antes de acostarse o para la otra semana, lean Lucas 15 y van a ver que todo el capítulo se trata de algo perdido que Dios encontró. Entonces, ¿cuál es el propósito de que el Espíritu Santo contienda en las vidas del ser humano? Porque están perdidos, aún los cristianos, quizás estoy perdido en cómo manejar mis finanzas, nunca tengo suficiente. Él nos quiere hallar, nos quiere poner acá, donde la palabra nos enseña qué es lo que enseña sobre ese tema. Sea lo que sea, hay áreas en nuestras vidas que quizás andamos ambulantes. Señor, voy a intentar esto, no funciona. Voy a intentar acá, nada, porque estamos tratando de hacer nuestras propias fuerzas, de nuestro propio entendimiento, pero vamos a ver que Dios ya supo y sabe todas las veces que vamos a hacer eso. El primer ejemplo de Lucas 15 es la oveja perdida, no lo tienen que buscar, pero Isaías 53:6, están tomando notas, nos dice que esto es algo que pasa naturalmente. Las ovejas se pierden naturalmente porque escrito está, Isaías 53:6, todos nosotros, pastor, el salmista grande fulano, su favorito predicador, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Por qué? Cada cual se apartó. Pues Dios nunca somos nosotros quien decimos, voy a tratar de esta manera, quiero ver si esto va a funcionar, yo lo voy a hacer. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, hablando de Jesús, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, a veces nos perdemos
realmente, porque Él hace las cosas en nuestro camino, en nuestra manera. La moneda perdida, ya casi no, porque hoy en día tenemos todos, la mayoría, tarjeta de crédito, tarjeta de débito. Pero a alguien le ha pasado alguna vez que tal vez va a lavar ropa o va a la tienda, quiere comprar algo y después va a su bolsillo, entra en su cartera y dice que la pantalla me dice que esto me va a costar $40, saco mis billetes, solo tengo 35. Ay, ay, ay. Perdí mis otras monedas por accidente. No me fijé suficiente para saber que iba a necesitar más de los 35 que traje. ¿Okay? A veces nos perdemos por accidente. La gente no sabe lo que no sabe. Por eso es que es importante venir a la iglesia y a una iglesia que enseñe verdaderamente la palabra de Dios sobre todos los temas, sin miedo. Porque al final del día, Jesús, ¿cómo le contestaba al diablo después de que fue tentado? Escrito está, escrito está, escrito está. Entonces, no nos debe de importar qué van a decir o pensar. Escrito está, escrito está. Esto no se hace. ¿Por qué? Preguntémosle a Dios, oremos juntos, que Dios se lo revele, pero escrito está, escrito está, escrito está. Entonces, el hijo perdido se perdió por su propia voluntad. Ya sabemos sobre enseñanzas, prédicas sobre él, entonces solo vamos a ver los claves de ahí. Pero sabemos, amén, que el hijo pródigo se perdió por su propia voluntad. Amén. Veamos el versículo 13, y todavía vidas abiertas, Lucas 15, versículo 13, dice, no muchos días después, juntándolo todo, se fue. ¿Para dónde? Lejos. Que se fue lejos, no se quedó cerquita de su padre, se fue lejos, a una provincia apartada, y allí, allá lejos, desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Entonces, el arrepentimiento verdadero realiza este principio que, no importa de qué aspecto lo vemos, es verdad de todo aspecto. Entre más lejos nos alejamos de Dios, más nos va a ir bien o mal. Bien. Pero si nos quedamos cerquita de papá, si me mantengo desde Cristo, si me mantengo cerca y no me voy lejos, también. Principio simple, pero que se nos olvida. El arrepentimiento verdadero realiza. Entre más nos alejamos, más vamos a desperdiciar, como el hijo pródigo, pero entre más nos acercamos, vamos a disfrutar. La vida cristiana no es una vida de estar chupando limones. La vida cristiana es divertida, es buena, Dios prospera, Dios es bueno, de hacerlo en su vida. Entonces, brinquemos al versículo 18, porque aquí está otro principio, el arrepentimiento verdadero. Amén. Todos llegamos a esta nivel de encrucijada, llegamos a este punto en la vida. 15, 18, dijo este hijo, me levantaré a Padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Ese detalle más en unos minutos, porque el arrepentimiento verdadero tiene esto como aspecto. Amén. Decir, he pecado contra el cielo y contra ti. El arrepentimiento verdadero de realizar que no tenemos
todo el tiempo que es evidente hacerlo. Después de realizar que más mismo soy la razón por la forma y las circunstancias que están en mi vida, ¿no? Dios no tiene la culpa. Mucho le acredita en esta casa. Nuestra vida está como está por nuestra forma de pensar, por nuestras propias decisiones. Así de simple. Después de realizar esto, llegamos a esta encrucijada donde debemos decidir. ¿Quiero seguir experimentando la muerte o quiero comenzar a experimentar la vida buena que solo se encuentra con Jesús? Y pueden haber muchas encrucijadas en nuestras vidas donde tenemos que hacer esas decisiones más. Quizás varias veces al día que se hacer esa decisión. Después de salir de la iglesia, fulanita, vamos al club. No, ya no quiero disfrutar de la vida. Me voy a ir a casa, igual a leer Lucas 15, como me dio tarea de porque esta decisión no es solo una que se toma una vez y ya. Se va tomando y es forma de vida, de arrepentimiento. Sí, búsquenlo porque es un detalle que yo dije, wow. Y no quiero que amén nos perdamos en ningún lado extremo de este versículo, pero ya lo hemos leído, ya hemos oído que el hijo pródigo se perdonó, dijo, he pecado contra el cielo, o sea, contra Dios y contra su papá. ¿Okay? Primera de Juan 1:9, por favor, búsquenlo, porque vamos a ver allí y en otro versículo en el futuro, amén, que es importante no solamente ser cristianos católicos, aunque estemos en una iglesia evangélica. No, pues yo ya le confesé a Dios, Dios sabe, eso es cierto, pero puede ser que quizás su libertad esté al otro lado de ser más auténtico, de dejar ese corazón de piedra y decir, he fallado. 1 Juan 1:9, lo sabemos, dice, si confesamos nuestros pecados, Él, hablando de Dios, de Cristo, Padre y el Espíritu Santo, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto es cierto solamente de Dios. Si yo voy y le cuento a la hermana Noemí, hermana, fíjese que caí de esta manera. Estoy confesando mi pecado, pero quizás el hermano a la hermana que usted le cuente no es fiel. Hermano, ¿cuántos han sido? Nadie va a levantar la mano. ¿Cuántos han sido un hermano o una hermana chismosa? No levante la mano. No la levanten, pero sabemos que existe y sabemos que hemos sido porque somos humanos, pero eso nos lleva a depender más del Espíritu Santo. Espíritu Santo, muéstrame en quién puedo confiar. ¿A quién le puedo decir esto porque quiero ser libre? Y tu palabra me dice, lo que vamos a ver en unos momentos, que esta es una forma que pueda encontrar libertad. No estoy diciendo que vayan a confesar sus pecados a todo el mundo, porque hay todavía cristianos chismosos. Y si usted les cuenta, hermana pastora, fíjense lo que me contó fulana. Está mal, de la cabeza y del espíritu. De ambos, está mal, no deben hacer eso. No debemos. Pasa. Pero esta palabra, cuando dice si confesamos nuestros pecados, el confesar en las palabras griegas es palabra kama, tiene dos palabras. La palabra primera, homo, que significa lo mismo, como alguien homosexual que gusta el mismo sexo, ¿okay? Homo. Y la segunda palabra, logos, que es algo dicho, palabra dicha. Entonces, confesar es decir lo mismo, por definición.
decir lo mismo. Entonces, cuando pecamos, no estamos diciendo, ni pensando, ni haciendo lo mismo que el Señor. ¿Verdad? Lo sabemos. Pero cuando confesamos nuestros pecados, nos apartamos de esa vieja forma de pensar y aceptamos que el Señor nos enseñe que lo que hicimos, o lo que pensamos, o lo que queríamos hacer estuvo mal. Entonces, el hijo pródigo se arrepintió. Ya lo leímos: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Se arrepintió al ver dónde sus propias decisiones los han llevado. Aceptó que estuvo mal, que a veces es algo difícil para nosotros hacer. Pero él lo hizo. ¿Y usted y yo aceptamos cuando estamos mal? ¿O queremos estar siempre, no, yo estoy muy correcto? No sé, solo usted y Dios saben, pero es la pregunta que Dios me hizo y hizo que nosotros pensamos. ¿Aceptamos cuando estamos mal? No sé. Ahora, la pregunta: ¿a quién le confesamos nuestros pecados? Por eso les había dado el aviso. No somos católicos, no vamos a todos, no van a desvelar a la pastora esta noche llamándola, diciéndole: hermana, hice esto, hice lo otro, hice lo otro. No. Pero ya estamos de acuerdo, leímos. El hijo pródigo dijo: he pecado contra el cielo, he pecado contra Dios. Y le dijo a su padre, le dijo a la persona más afectada por su pecado, le dijo a la víctima de sus acciones. Se nos olvida que toda acción tiene reacción. Sus palabras, sus acciones que hace, les afectan a los demás. Nos afecta a nosotros como iglesia. Entonces, el arrepentimiento verdadero se da cuenta de esto, que el efecto de nuestros pecados va más allá de afectarnos solamente a nosotros. No, pues si nadie me ve, no, ahí nunca ha llegado la pastora a predicar en la barca, entonces allá me voy a ir. No, nunca, nadie me anda viendo el teléfono, entonces voy a mensajear a toditos los hermanos. A ver cuál me cae, cuál se quiere casar. Santo. Porque nadie lo ve, está bien. No. El arrepentimiento verdadero se da cuenta de que nuestras acciones nos afectan, no solo como Giovanni, sino como el cuerpo universal de Cristo. Gente que tiene a la par, tanto como el mundo, están mirando, están oyendo si estamos dando buen testimonio o si estamos dando mal testimonio. No por esto, sino por el caminar, por nuestras acciones. Porque aquí podemos decir lo que queramos, podemos poner nuestra sonrisa bella y decir: hermano, hermana, Dios te bendiga, lo amamos mucho. Pero fuera de esas cuatro paredes, ¿quiénes somos? Sí, es una pregunta. Por eso, también, por favor, búsquenlo. Santiago 5:16. ¿Qué dice? Santiago 5:16, que es doctrina sana. Si usted, amén, está encarcelado por un pecado, si usted se siente que no puede sobrevivir sin las drogas, sin el alcohol, sin las pornografías, sea lo que sea su tentación que lo hace más débil, quizás Dios tenga a alguien en la misma iglesia que Dios va a liberar y puede orar por usted. Pero si no confiesa sus pecados, ahí va a quedar encarcelado. Por favor, búsquenlo. Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas, como dice, solo a Dios. Confesemos nuestros pecados solo a Dios. ¿No? ¿Cómo dice? Aleluya. Amén. Confesaos vuestras ofensas unos a
otros. ¿Y qué? No es para que después, pastora, fíjese lo que me dijeron. No, si alguien confía en usted tanto para decirle algo, no es para que usted después se vaya corriendo y destruir a ese hermano o a esa hermana de esa manera, porque es lo que está haciendo. Está siendo usado por Satanás, porque Satanás viene a matar, robar y destruir. Si usted va y es chismoso o chismosa, está destruyendo la reputación, está destruyendo el testimonio. Puede ser el argumento, no, pero el hermano es quien lo hizo, pero ¿y quién se lo está contando a todo el mundo? Usted. Entonces, mejor confesamos nuestras ofensas unos a otros para que sea el resultado, para que oremos unos por otros. ¿Y qué va a pasar cuando oramos con el corazón de Dios? Cuando juntamente experimentemos la tristeza que es según Dios. Si un hermano o una hermana le viene y le cuenta que están en esto, le debería quebrantar tanto como le quebranta a Dios. Y si no lo quebranta, usted con Dios, como se cuenta, no sé qué está mal, pero algo está mal, porque los sentimientos de Dios somos hechos a su imagen, debemos de sentir lo mismo que Dios siente como Él lo siente. Y es por esta razón, para que oremos, para que seáis sanados. Dios quiere, amén, tanto en esta noche como en el futuro del resto de la iglesia de Jehová Nissi, como hasta el día que llegue tu fecha de nacimiento, hasta el día que llegue que tú ya no tienes suspiro en tus pulmones. Esta es la voluntad de Dios, que tú recibas sanidad. Él la tiene, Él ya la pagó. Usted no tiene que hacer nada más que decir, ahí está el regalo, gracias Dios, y aceptarlo, recibirlo. Amén. Vamos a, aleluya, terminar viendo el último día que vamos a ver 3 versículos ahí en Lucas 15. Veamos Lucas 15, el último versículo 15-32. Vamos a ver que Dios tiene sanidad para usted y yo. Sí la queremos, sí. En esta noche decimos, pues yo soy uno de ellos. Puede ser ahí en su asiento, puede ser acá en el altar, puede ser en lo que vaya a casa. Si usted abre su corazón y dice, Señor, yo quiero experimentar el arrepentimiento verdadero, yo quiero comenzar a vivir la vida abundante que tu palabra dice que tienes para mí, porque no la he estado viviendo. Está bien. Dios le dice estas mismas palabras. Lucas 15:32. Mas era necesario hacer fiesta. Dios no le va a condenar. No hay condenación para los que ahora están en Cristo. Dios no le va a apuntar el dedo y decirle qué tan hijo o hija sucia usted es. No, eso lo hace el enemigo. Era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Entonces, aleluya. Esto es interesante porque esto el padre en esta parábola se la está diciendo al hijo mayor, porque no sé por qué, pero existen así personas. El hijo mayor, cuando llegó el hijo menor, dijo, ¿por qué le están pidiendo fiesta? Si no ha hecho nada bueno. El padre le contesta al mayor esto, no le está diciendo al hijo menor. El hijo menor ya lo había aceptado, ya le dijo, vamos a poner el anillo, vamos a matar el becerro, vamos a tener fiesta. Y acá está chupando limones, como muchos cristianos. ¿Por qué el Señor bendice tanto a la hermana Ana? ¿Por qué el Señor le bendice? Amén. Y es solamente para ilustrar que el hijo mayor, amén, estaba reclamándole básicamente al padre, así como a veces nosotros le reclamamos a Dios. Pues Dios, todas las semanas estaba leyendo la Biblia. Oré 5 minutos, oré 1 hora, y se lo hice yo, hice.
O sea, este hijo le reclamó al padre a base de su propio servicio, de su propia obediencia, que pues pienso que era perfecta. Pero en los dos hijos podemos ver los dos tipos de personas que existen todavía hoy. Hay hijos o personas que desprecian lo que Dios les ha dado. Jehová es mi pastor, todo me falta. Nada me falta. Personas que desprecian lo que tienen porque piensan que no tienen lo suficiente. Y hay otras personas que ni conocen lo que Dios les ha dado. Este hijo mayor dijo, para mí nunca me han dado becerro, para mí nunca me han tirado una fiesta, cuando todo el tiempo ella está viviendo bien. Entonces, en esta noche, también podemos dejar que Dios nos enseñe qué tipos de hijos somos nosotros. Busquen, amén, solo tenganlo abierto. Vamos a terminar con unos versículos de 2 de Pedro, capítulo 1, 2 de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4, pero después vamos a hacer otro pequeñito ejercicio. No quiero que se duerman, pero sí va a requerir que cierren sus ojos, pero no se duerman. ¿Amén? Cuando tengan 2 de Pedro 1, del 3 al 4, pueden decir amén. Y ya después, cuando estamos listos, voy a decir, ok, cerremos nuestros ojos, reflejemos. Voy a hacerles una serie de preguntas y usted ahí, con Dios, usted y el Espíritu Santo, medite en las preguntas. Solamente usted y Dios saben cuáles son las respuestas según sus vidas, pero son preguntas que amén me hizo y quiso que fuera parte. Algunas son preguntas, algunas son declaraciones. Amén. Pero vamos a aleluya, cerrar nuestros ojos. Pensemos qué tipo de hijo o hija soy. Amén. Todavía veo ojos pelados. No me vean. No me vean. Cierren sus ojos. Confieso mis pecados a Dios, pero sigo cayendo en el mismo pecado. Quizás no soy el único, quizás no soy la única. Quizás Dios ha sanado a alguien aquí en Yohanisi, quien pueda y quiera orar por mí. Quizás haya alguien que quiera orar por mí. Realizo que mis pecados afectan al cuerpo entero de Cristo, no solamente a mi vida personal. He confesado mis pecados a Dios, también lo practico, es lo que más me han enseñado. Confieso mis pecados a Dios, pero nunca he experimentado esta tristeza que lleva al arrepentimiento verdadero. Sigo haciendo lo mismo. Pero tengo este deseo de no entristecer a Dios, pero sigo haciendo eso. Tantos años tengo sirviéndole a Dios, pero no he tenido a nadie venir a mí y confesar su pecado. Nadie ha venido a mí a pedir oración. ¿Por qué será? ¿Por qué? Sé el tipo de hijo o hija que he sido y hoy me acerco al trono de Dios porque Él me promete allí hallar la misericordia y gracia necesaria. Hoy puedo hacer esa decisión. No quiero hacerla. Hoy necesito misericordia y gracia. Amén. Pueden abrir sus ojos, no se duerman. Y ponemos de pie. Vamos a leer juntos 2 de Pedro 1, 3 y 4. Amén. Y luego oramos. Amén. Va a quedar después de los anuncios el altar abierto. Si alguien quiere o necesita oración, amén, el Señor está para que seamos no solamente oidores de la palabra, sino también hacedores. Si usted necesita oración, quiero orar por usted, estoy dispuesto. La pastora, los líderes, estamos dispuestos.
Entonces, segunda de Pedro 1, 3 al 4 dice: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas en su pasado. Nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, por esas promesas, lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina. Ya la tienen, pero quizás no participa de ella. Hoy puede comenzar. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. Usted y yo somos seres humanos, la carne tiene pasiones, pero si le dejamos a que el Espíritu Santo nos domine y queremos andar en el Espíritu, podemos huir de esa corrupción. Amén. Oremos. Padre, gracias. Padre, no existe